lectura de diferentes temas, en especial en relación con el nuevo orden mundial. Que algo de eso les quiero comentar ahora, que les quiero recomendar el libro. El libro de esta noche que les quiero recomendar se llama 1984, de George Orwell. Es una novela escrita a finales de la década del 40, en un ambiente bastante terrible por las guerras que se sucedieron una tras otra y los totalitarismos que se extendieron por Europa, tanto en el socialismo alemán como el de la Unión Soviética con el régimen comunista. 1984, escrito por George Orwell, una novela que habla de un futuro bastante tétrico, bastante negro, dominado también por un régimen socialista totalitario. Oceanía, que es el lugar donde se desarrolla ya no un país independiente, sino un bloque continental, algo que se está viendo hoy en día como cumplimiento de estos presagios. Y en ese contexto, una persona que sufre justamente las persecuciones, sufre los trastornos mentales que causa la propaganda continua de 24 horas de una televisión que solamente repite una y otra vez que el partido que domina en esa sociedad es el responsable de todos los beneficios que ellos tienen y que sin el partido están perdidos, y que hay una guerra en el extranjero que amenaza constantemente su seguridad, por lo cual necesita la cooperación a pleno, 100% de cada uno de los miembros del partido. Obviamente en una sociedad dividida por clases extremadamente distantes la una de la otra, pero con las mentes, por supuesto, absolutamente controladas y absolutamente vigilados, con cámaras de seguridad por todas partes, y con un personaje ficticio que nunca aparece en persona, pero que siempre está presente por medio de afiches y de carteles, llamado el hermano grande o el gran hermano, que todo lo sabe, que todo lo controla, que constantemente está vigilando a todos los miembros de esta sociedad. Gran hermano, o el origen del término gran hermano, viene de este libro 1984 que yo les recomiendo, de George Orwell. Lo pueden conseguir en cualquier librería, porque creo que hasta algunas veces es pedido como libro de estudio en las escuelas o de algunas materias de ciencias sociales. Hay otro libro también de George Orwell que no es el que quiero recomendar esta noche, pero que también está muy bueno, que se llama Rebelión en la Granja, que también se los recomiendo. Estos dos libros, en especial 1984, es un libro que muestra a las claras el camino que está tomando la sociedad actual, a través de la propaganda, a través de la intimidación, a través del lavado cerebral, queriendo hacer creer a cada uno de los miembros de la sociedad que el gobierno es su protector, su benefactor, cuando en realidad es todo lo contrario. Dentro de muy poco tiempo se va a hacer sentir, mis hermanos, les hablo a todos aquellos que creen en las Sagradas Escrituras, dentro de muy poco tiempo se va a hacer sentir la desgracia, lo terrible que va a ser para la sociedad, las consecuencias de la unión entre la Iglesia y el Estado, o la religión y el Estado. Algo que han sufrido todos los gobiernos, todos los estados, todos los regímenes a lo largo de la historia, que intentó preservar el gobierno de Estados Unidos en sus orígenes, cuando nació como gobierno independiente, como un gobierno protestante que separaba la religión del Estado. Bueno, eso ya no existe más. Dentro de muy poco todas las naciones van a hacer sentir el peso de la ley, y 1984, este libro, habla un poco acerca de este tema, así que les recomiendo. Uno de los aspectos muy interesantes que menciona este libro es la neolengua. La neolengua, o el neohabla, es el lenguaje universal que quieren implantar en la sociedad controlada de 1984. Y es un lenguaje que va reduciendo cada vez más las palabras. El diccionario, que va saliendo cada año revisado, va eliminando cada vez más palabras del lenguaje, para acortar cada vez más el rango de pensamiento de las personas y amoldar a los intereses del partido totalitario la capacidad de razonamiento, de pensamiento, porque nuestro razonamiento, nuestro pensamiento está limitado por la cantidad de palabras que nosotros tenemos metidas en nuestro vocabulario. Así que el ir quitando palabras, el ir cambiando la lengua a una neolengua, lo que hace es
ir controlando el pensamiento de las personas, siempre y cuando estos pensamientos son expresados en palabras. Algo que ver con esto tiene el tema bíblico que vamos a tocar en esta noche. Traiga su Biblia, vamos a sumergirnos en algunos pasajes de la Escritura. ¿Por qué digo que tiene algo que ver con esto de la neolengua? Bueno, sencillo. Quizá dentro de poco, esto es un pensamiento simplemente, un parecer de quien les habla, quizá dentro de poco nosotros no tengamos una neolengua, aunque hay iniciativas con respecto a esto, no es nada del otro mundo, pero quizá tengamos en el mundo cristiano o en el mundo espiritual, en el mundo religioso, quizá tengamos una neobiblia. Esto es un término que acabo de acuñar, capaz que ya existe, pero lo relaciono con lo del libro de 1984. ¿A qué me refiero con una neobiblia? Biblias cada vez más amoldadas al pensamiento general del cristianismo apóstata. Yo en esta noche voy a hacer, no sé si una denuncia, pero sí, hermanos, aconsejarles que cuando vayan a comprar su Biblia, si usted todavía no tiene una Biblia, si usted está buscando todavía una versión o no sabe bien de cómo decidirse, yo sí le voy a aconsejar que compre lo más antiguo posible. Todas las versiones que vienen cada vez más nuevas, más revisadas, más retocadas, con lenguaje cada vez más actual, y de hecho voy a mencionar una versión que se llama Biblia, de traducción del lenguaje actual. Esta versión de Sociedades Bíblicas Unidas, Biblia para Todos, traducción del lenguaje actual, cada vez peor, mis hermanos. Las palabras de Yahweh son torcidas, tergiversadas. Las palabras del apóstol Pablo, que hoy vamos a compartir un pasaje, totalmente sacada de su contexto, totalmente distorsionada. En especial yo voy a mencionar esta Biblia del lenguaje actual, que es la que tengo en mi mano y la que voy a cotejar algunos pasajes. Pero cuanto más vieja sea su versión de la Biblia, más puro y más claro va a ser el significado. Y no se preocupe por las palabras difíciles de entender. Existe un libro que se llama Diccionario. En él usted puede encontrar explicación de cada palabra difícil que se encuentre. Pero muchas veces, al ir cambiando o simplificando, entre comillas, el lenguaje, se va perdiendo el contenido, y no solamente eso, sino que manos malintencionadas van torciendo el significado claro que tenían los pasajes, y lo van torciendo de acuerdo a sus propias doctrinas y costumbres paganas. ¿Cómo paganas? Sí, por supuesto, paganas. ¿Por qué? Porque se va torciendo el Nuevo Testamento en especial hacia una religión cristiana que nada tiene que ver con el verdadero evangelio, hacia el cristianismo griego, hacia el cristianismo pagano, que desliga totalmente de la ley de Moisés, de los escritos de los profetas, del evangelio que le fue predicado a David, que por gracia fue salvo y recibió perdón de pecado. Se desliga de aquel evangelio todo el Nuevo Testamento. Se desconecta absolutamente. Y yo solamente voy a comparar un par de pasajes de la versión lenguaje actual con la versión Reina Valera 60, que ya ni siquiera es una versión antigua la que yo tengo, Reina Valera 60. Pero de la Reina Valera 60 a la versión del lenguaje actual, que está basada en la misma Reina Valera, hermanos, es terrible cómo ha sido manipulado y cambiado el sentido claro de las Sagradas Escrituras. El pasaje que yo quiero compartir con ustedes, porque nosotros hemos celebrado una fiesta solemne el domingo pasado, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, también conocida como la fiesta de las semanas. Ha sido un gozo y una alegría poder compartir con mis hermanos esta fiesta, recordar la ley de Yahweh cuando fue dada en Sinaí y anunciar la lluvia del Espíritu Santo que ha de caer en los últimos días. Estuvimos celebrando esta fiesta solemne. Para los que nos escuchan por primera vez, bueno, varias veces hemos presentado en este programa el tema de las fiestas solemnes, pero hoy quiero basarme en un pasaje que es Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Un pasaje que siempre es utilizado para decir que las fiestas solemnes fueron abolidas o ya no siguen vigentes. Pero cuando uno lo lee en la versión Reina Valera, está claro que Pablo no está diciendo eso.
Vamos a leer el capítulo 2 de Colosenses, versículos 16 y 17. Dice Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nótese que dice por tanto, o sea que tenemos que leer el contexto. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. El texto sigue, pero yo paro ahí, porque después vamos a leer el contexto. El pasaje, muy conocido por aquellos que asisten actualmente a iglesias, si usted no es una persona religiosa, está escuchando, quizá le suene raro el pasaje, pero es un pasaje muy conocido en el mundo cristiano, que es utilizado muchas veces para dar a entender o enseñar de que las fiestas de Yahweh, o las solemnidades, o los tiempos, ya no tienen vigencia ni valor alguno para los creyentes de la era moderna o la era cristiana. Sin embargo, al leer el contexto, nos vamos a dar cuenta que no está hablando absolutamente de nada de eso, sino que justamente está diciendo que nosotros, como creyentes, no seamos juzgados cuando celebramos las fiestas solemnes, cuando celebramos el Shabbat, con respecto a las bebidas o a las comidas y con respecto a las lunas nuevas, porque todo esto es sombra de cosas que han de venir. Es sombra. ¿Por qué hago el énfasis? Porque después vamos a leer la versión nueva y vamos a darnos cuenta de la gran diferencia que hay. Si nosotros leemos el contexto inmediato, empezamos desde el versículo 8, a leer el pasaje, Colosenses capítulo 2, versículo 8, vamos a leer lo siguiente, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Momento allí. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Las filosofías, mis hermanos, vienen de Grecia. Vienen de Grecia. Y yo quiero hacer simplemente una acotación. La mayoría de los ministros que utilizan estos pasajes de Colosenses 2, 16 y 17 para decir que las fiestas fueron abolidas o clavadas en la cruz, como dice los versículos anteriores que menciona clavados en la cruz, ellos estudian en sus cursos de teología, que de paso la palabra teología viene de Grecia, estudian filosofía. Y Yahweh nos advierte de no ser engañados por medio de vanas sutilezas y filosofías. O sea que aquí ya hay una contradicción, hay una ironía con respecto a esto. Leemos en el versículo 8, la segunda parte dice: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Dice, conforme a las costumbres o las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. La advertencia de Pablo, la advertencia del apóstol es que no seamos engañados conforme a las tradiciones de los hombres. Y yo le voy a hacer bien claro, hermano, las tradiciones de los hombres van en contra de la palabra de Elohim. No porque lo digo yo, porque lo dice las Sagradas Escrituras. Quiero leerles un ejemplo. No se vayan de Colosenses capítulo 2. Estamos en el versículo 8. Sin irse de Colosenses, márquenlo allí. Vamos a Mateo capítulo 15. Un segundo solamente para leer el pasaje. Mateo capítulo 15. Tenemos una ocasión en que Yahshua el Mesías es cuestionado por los fariseos, escribas y fariseos, por los maestros en religión. Y le dicen en el versículo 1 de Mateo 15, entonces se acercaron a Yahshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, la pregunta de los escribas y fariseos es, ¿por qué tus discípulos traspasan o violan la tradición de los ancianos? En las religiones, tanto judía como cristiana, existen tradiciones de ancianos. ¿Qué significa esto? Cosas que hacemos, siempre las hicimos, y no sabemos bien por qué las hicimos. Dios no nos la mandó.
pero como siempre se hizo así, y nuestros padres hicieron así, y nuestros ancianos hacen así, nosotros lo hacemos de esa manera. Entonces, Yahshua responde en el versículo 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? O sea que aquí hay una contradicción, los mandamientos de Elohim contra las tradiciones de los hombres. Entonces Pablo, lo primero que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice que no seamos engañados por filosofías griegas, los que estudian teología saben muy bien de lo que le hablo, y por medio de tradiciones de hombres, que van en contra, mis hermanos, según Mateo capítulo 15, de los mandamientos de Elohim. Entonces Pablo no está hablando en contra de los mandamientos de Elohim, sino contra las tradiciones de los hombres. Eso es fundamental, porque ahora el contexto nos va a dejar un poco más claro. Versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Yahshua el Mesías. Primero, circuncisión, no hecha con mano, ¿sí?, sino una circuncisión en el corazón, que es lo más importante, porque aún en el antiguo pacto, Yahweh reclamaba esto del pueblo de Israel. Es más, Yahweh muchas veces los llama incircuncisos de corazón. Circuncidad vuestros corazones. Eso está en el libro de Jeremías, creo que en el libro de Deuteronomio también se mencionan pasajes similares. En el versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a mis hermanos. Vamos a reflexionar sobre estos pasajes. Cualquier persona con el lente griego de la filosofía podría leer estos pasajes y decir lo que muchas religiones cristianas enseñan hoy en día. La circuncisión fue reemplazada por el bautismo. Sin embargo, Pablo está diciendo que ustedes fueron circuncidados en el corazón, una circuncisión no hecha con mano, y fueron sepultados y resucitados como fue Yahshua de entre los muertos. Ahora yo les pregunto, esa sepultura y resurrección, ¿cuál es la más importante? ¿La del corazón, la espiritual, o la que se hace en agua? Por supuesto que es la más importante la que se hace de corazón. Imagínense que yo me bautizo, me sumerjo en el agua, y en mi corazón y en mi vida espiritualmente no moría el yo, y no dejé que Yahshua resucitara en mi corazón. No sirve de nada ese bautismo en agua. Entonces, primeramente, bautismo o muerte al yo, la muerte en el Mesías y la resurrección por medio de él. Pero eso no invalida el bautismo en agua. El bautismo en agua es necesario también. Es más, es una expresión de lo que pasó en mi interior. Ahora, si retrocedemos en el versículo 11, si somos circuncidados en el corazón y en el espíritu, lo de afuera va a reflejar lo que pasó adentro. El que lee entiende, hermano. Tanto el bautismo como la circuncisión son espirituales en primera instancia y posteriormente son físicas y tangibles, ¿sí? No digo reales porque, como decía un hermano hace poco en una charla que teníamos, lo espiritual también es real, porque Yahweh es espíritu y sin embargo es real y literal. Versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y en el versículo 14, otro pasaje bastante mal interpretado, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando se lee este pasaje, se interpreta que los 10 mandamientos fueron abolidos. Sin embargo, no habla de los mandamientos, dice anulando el acta de los decretos, o sea, decretos, que había contra nosotros, decretos que había contra nosotros. ¿Saben que cuando Yahshua habla del Shabbat, Mateo, creo que es el capítulo 12, no recuerdo ahora porque no lo traje anotado, pero creo que es Mateo capítulo 12, cuando Yahshua habla sobre el Shabbat, dice que el Shabbat fue hecho por causa del hombre,
para bendición del hombre, para beneficio del hombre. ¿Cómo puede ser el Shabbat contra el hombre o maldición para el hombre? No. Cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, se está refiriendo a los decretos o a las maldiciones que pesaban sobre nosotros por no guardar los mandamientos. Si usted va a Deuteronomio, capítulo 28, aparecen las bendiciones de la ley, que son las bendiciones de la ley. Si ustedes cumplen los mandamientos, bendito serás en tu camino, bendito serás en tu siembra, bendito esto, bendito el otro, bendito en toda tu vida, te va a ir bien, dice la Escritura. Pero si no guardas la ley, si no guardas los mandamientos, los preceptos, los estatutos y leyes, entonces, maldito esto, maldito lo otro, maldito en tu entrada, en tu salir, en tu camino, en tu canasta, en tu artesa de amasar. Se especifican un montón de cosas donde el hombre recibe una maldición por no guardar la ley. Estos decretos que nos eran contrarios por nuestros pecados pasados, por nuestra vida antigua de desobediencia, Yahshua lo clavó en la cruz y lo quitó de en medio, para que seamos perdonados plenamente. Cuando una persona es perdonada plenamente, la penalidad, el castigo, la maldición, como consecuencia de la desobediencia, es quitada, es borrada. Esa maldición ya no cuenta. Entonces cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, un decreto contra mí es un decreto que me condena, y la condena es por no guardar la ley. Entonces quitó esa condena que había contra mí y la clavó en la cruz. ¿Para qué? ¿Para que yo siga pecando? No. ¿Para que yo siga violando los mandamientos? No. Para que ahora, viviendo Yahshua en mí, que Él es la ley de Yahweh hecha hombre, la palabra de Elohim hecha hombre, yo pueda andar en perfecta obediencia en los caminos de Yahweh. Y en el versículo 15 y 16, 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellas en la cruz. Por tanto, ahora sí, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y acá tiene que ver la religión pagana, justamente que los colosenses tenían, porque los colosenses eran paganos, no eran judíos, ¿sí? Ellos tenían una religión pagana. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. La humildad se refiere en realidad al autoflagelamiento. Hay otras versiones que lo dicen de otra manera, pero que se refiere justamente a ese tipo de cosas que hacían los paganos para ganar la gracia de Dios. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, o sea, idolatría, entremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Elohim. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, escuche esto, morimos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no en cuanto a la ley de Dios o a los estatutos de Dios, no, a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Cuáles eran los preceptos a los cuales los colosenses estaban volviendo después de haberse entregado al Mesías? Dice, preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aunque yo me autoflagele, aunque yo guarde preceptos de hombres, tales como lavarse las manos, no lavarse las manos del aseo personal, eso es lógico, sino lavarse las manos en ritual o en cualquier otro rito que Yahweh no haya mandado, que sean tradiciones de hombres,
nada de eso me puede hacer salvo. Si yo trato de buscar la salvación en alguna de esas cosas, no la voy a encontrar, sino que todo esto, dice, se destruye con el uso. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, capítulo 3, versículo 1, donde está Yahshua, el Mesías, sentado a la diestra de Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Elohim. Cuando Yahshua, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Hasta aquí llegamos con el pasaje, pero ahora quiero que ustedes comparen, que tengan su vista fija en los pasajes de Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Fíjense cómo dice el verso 16 y 17 en la Reina Valera 60, la que acabamos de leer. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat. Esto se aplica a cualquier guardador de la Torá, hermanos. Yo guardo el Shabbat, la luna nueva o los días de fiesta. Bueno, hay personas que a mí me juzgan por esto, me dicen judaizante. Es sencillo. Fíjense cómo se puede dar vuelta completamente el pasaje, de tomarlo como que Pablo está aboliendo la ley, ¿sí? O de tomarlo en el verdadero sentido, que nadie nos juzgue por hacer todas estas cosas. Leemos el pasaje 17, dice, todo lo cual es sombra, lo digo en presente, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Y el verso 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Ahora les voy a leer cómo dice la versión del lenguaje actual, Biblia del lenguaje actual, versículo 16 y versículo 17. Dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben. Fíjense, hermanos, qué terrible. Cuando la Escritura es bien clara con respecto a que los creyentes no comen o beben cualquier cosa. En mismo Hechos capítulo 15, a los gentiles que se convertían, pueden leerlo, Hechos capítulo 15, a los gentiles que se convierten, los apóstoles y el apóstol Pablo inclusive, le mandan que se abstengan de sangre y de ahogado, ¿sí? Y de cosas sacrificadas a los ídolos y de fornicación. ¿Cómo podemos entender acá que el apóstol Pablo está diciendo que nadie los critiquen por lo que comen o beben? No, mis hermanos, esto ya es una tergiversación del texto. Dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Vamos a ver, versículo 16. Por tanto, Reina Valera 1960, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y aquí dice directamente la interpretación del traductor, dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Y el versículo 17, lo leo de la versión lenguaje actual, todo esto no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir, lo real y verdadero es Cristo. Oh, mis hermanos, la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Encima Yahweh instituyó fiestas que eran sombras engañosas. Esto es terrible, esto está escrito por el mismo Satanás. Dice en el versículo 17, todo esto no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir, lo real y verdadero es Cristo. La versión Reina Valera 60 dice, todo lo cual es sombra, no era sombra, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Y el último pasaje que yo les quiero comparar de esta versión, hay muchos en realidad, yo no voy a tener tiempo de mostrarles, pero esta versión lenguaje actual tiene muchos pasajes que han sido totalmente cambiados y tergiversados. En el versículo 14, que lo leímos recién, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, en la versión lenguaje actual dice así, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Terrible. Acá decía los decretos que nos eran contrarios, ¿sí? O sea, no hablando de la ley de Dios, sino de los decretos que nos eran contrarios, cosas que a nosotros nos iban en contra. Acá la versión lenguaje actual dice que la ley escrita, o sea, refiriéndose a la ley de Moisés,
estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo, clavándola en la cruz. Un pasaje más que les comparto, que no tiene nada que ver con Colosenses, pero que es muy interesante para que ustedes vean hasta qué punto puede ser tergiversada la palabra. En Santiago, este es uno de los textos que realmente más me sorprendió, porque desconecta absolutamente el Nuevo Testamento del Antiguo. Quiere estas nuevas versiones, que la Sociedad Bíblica, Yahweh tenga misericordia de aquellos que están publicando esta versión. La Sociedad Bíblica está tratando de desconectar el Evangelio que es predicado en el Antiguo Testamento de lo que es predicado en el Nuevo, poniéndolo como dos cosas diferentes. Fíjense lo que dice la Reina Valera 60, y seguramente la mayoría de las Biblias antiguas que ustedes pueden tener en sus casas. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esta introducción, este primer versículo del libro de Santiago es totalmente relevante. Este versículo nos pone en claro de que Dios no invalidó su promesa con las 12 tribus de Israel. Este versículo nos pone en claro que después de la muerte del Mesías, Yahweh sigue llamando y amando a aquellos que escogió desde el principio, a los hijos de Abraham, que están dispersos entre las naciones y que Yahweh va a cumplir su promesa con ellos. Ahora fíjense cómo dice Santiago 1.1 en la versión, la Biblia, lenguaje actual. Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Esto es terrible, hermano. Fíjense, en la otra dice a las 12 tribus que están en la dispersión, y aquí dice a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos, esto es terrible. Este pasaje, hay muchos otros más, en Hebreos capítulo 8 también, en vez de decir grabaré mis leyes en sus corazones, dice haré que se acuerden mis enseñanzas de memoria. Terrible. Hay muchos otros pasajes que no tenemos tiempo ahora de leerlos, pero yo simplemente quería compartirles esto de Colosenses, capítulo 2, y mencionarles otro pasaje que tiene que ver con esto de las tradiciones de los hombres que está denunciando el apóstol Pablo en Colosenses 2. No está denunciando las fiestas solemnes, ni la ley de Yahweh, sino las tradiciones de los hombres. Vamos a leer Isaías, capítulo 29. Este es el pasaje al que hace referencia Yahshua, cuando les habla a los escribas y fariseos con respecto a las tradiciones de los ancianos, de lavarse las manos. Isaías, capítulo 29. Vamos a leer algunos pasajes de allí para ir concluyendo. Isaías, capítulo 29, versículos del 9 al 14. Dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues Yahweh: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre, que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí, que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y Yahshua le respondió a los escribas y fariseos: este pueblo en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay un pasaje que quería compartirles que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que nos habla justamente acerca de las cartas del apóstol Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente, versículo 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pablo es quien escribió la carta a los Colosenses, que leímos recién.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las escrituras del apóstol Pablo son torcidas en las versiones nuevas de la Biblia para su propia perdición, torciéndolas según sus propios caminos, para hacerle decir al apóstol Pablo algo que él no ha dicho. Ahora, el apóstol Pablo dejó algo escrito sobre esto. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dejó una amonestación sobre este tema, versículo 1 y 2, versículo 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo deja bien claro que aun si fuera con una carta como si fuera de él, si esto va en contra de lo que ya fue escrito, en contra del Evangelio que se encuentra en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, nosotros no tenemos que dejarnos mover de nuestro modo de pensar. Las versiones nuevas, como la Biblia del lenguaje actual, lo que están haciendo es contribuyendo a la religión mundial, una religión mundial que va a estar dominada por el anticristo, donde en esa religión mundial justamente va a ser dejado de lado todas las señales que identifican al pueblo de Elohim. 12 tribus, los cristianos que están en la dispersión, fiestas solemnes, fueron clavadas en la cruz. La ley antigua, el antiguo pacto, nos era contrario. Estos son algunos de los pensamientos que plantea las versiones del lenguaje actual, amoldando el pensamiento a la religión mundial que se viene. Estos eran algunos pasajes que quería compartir. El tiempo se nos está yendo, pero vale mencionar, les dejo para que ustedes lo reflexionen, en Génesis capítulo 1, versículo 14, en alguna de las versiones más antiguas aparece este pasaje. Génesis 1:14. Entonces Dios ordenó: haya lumbreras, aparezcan en el cielo, para separar el día de la noche y para mostrar el tiempo, cuando los días, años y fiestas religiosas empiezan. Las fiestas solemnes no fueron establecidas ni en el monte Sinaí, ni por Moisés, sino que fueron establecidas desde la creación del mundo, cuando Yahweh creó los cielos y la tierra, y creó también el Shabbat, al final de la semana de la creación. También fueron establecidas las lumbreras para señalar los días de reunión, las fiestas solemnes, que siguen corriendo hoy para el pueblo de Elohim, las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos, ya estamos ahí sobre la hora. No quiero irme sin antes dejarles el número de teléfono para los hermanos que quieran comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo al número celular 1535 96 26 83, reitero, 1535 96 26 83, y el número fijo es 011 4220 4284, 011 4220 4284.